Dios bendiga a su pueblo en esta noche. Los saludo con la paz, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a compartir la palabra esta noche. Apocalipsis, capítulo 22. Gracias a Dios eterno. Justo la hermana Rosana y Jamín cantaban esa última alabanza. Cristo viene pronto. Aleluya. Y esta es la palabra que justo estaba compartiendo, que estaba sentado en el banco, porque tenía muchas palabras, pero justo abro la Biblia y me encuentro con Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 en adelante. Vamos a estar leyendo en esta noche. Versículo 10, quiero decir. 10, 22, 10. Vamos a estar leyendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Señor. Amén. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que sea injusto todavía, y el que sea inmundo todavía, y el que es justo, preocúpese, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te amo, gracias esta noche por esta palabra, Padre. Habla mi vida, mi corazón y a tu pueblo, Padre. Que esta palabra sea carne en cada vida. No solamente que seamos seguidores, sino que seamos hacedores de la palabra, Padre. Porque la palabra que el día de mañana va a estar condenando, juzgando por nuestras obras, sean buenas, sean malas, Padre. En tu presencia estaremos, Dios mío, en el gran trono blanco, Padre eterno. Y ninguno se justificará en tu presencia, porque tú vas a hablar tanto a pequeños como a niños, Padre, adolescentes, Dios mío, a sierva, Padre eterno. Ninguno tendrá pretexto en tu presencia. La palabra será predicada, Dios mío, y llegará, Dios eterno, aquel que nunca ha llegado, Padre eterno. Damos gracias esta noche por la presencia del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios, toma tu asiento, iglesia. Le damos gracias al Señor porque somos todos cristianos. Todos hemos estado a Cristo y vamos a un camino de santificación. Como dice el libro de Romanos 8, 23 en adelante. Y acá Dios nos está hablando y dice, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vemos que muchos están pronunciando la venida de Cristo, y Cristo en cualquier momento va a venir, pero Él tampoco sabe el día, la hora, el mes. Solamente el Padre eterno anunciará esa venida, ese rapto. Por eso la iglesia más que nunca tiene que estar preparada. Pero muchas veces hay iglesias que no se han preparado y no están preparados porque el Señor todavía no ha venido, porque hay iglesias que todavía no se han santificado. Y la palabra del Señor jamás y nunca pasará. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Cada profecía de la Biblia, cada palabra se tiene que cumplir en la tierra. Sabemos que estamos pasando tiempo difícil. La maldad está creciendo, es verdad. Aún los niños tienen maldad. Aún la juventud tiene maldad. Pero muchas veces la iglesia no entiende lo que es buscar la santidad, no entiende lo que es la obediencia, no entiende lo que es apartarse del pecado. ¿Cuántas veces Dios envía profetas? ¿Cuántas veces Dios envía predicadores y habla duramente la palabra? Pero a muchos le enoja la palabra. ¿Sabe por qué? Porque vive una vida carnal, vive una vida en la carne. Todavía no le ha entrado la palabra en el corazón. Por eso Dios necesita tratar con su pueblo muchas veces fuertemente, porque Dios va a hablar por más que haya uno, por más que haya dos, por más que sea una iglesia llena,
Dios va a seguir hablando. Por eso yo le decía al profeta Jeremías, por más que no te escuche o te deje de escuchar, sigue profetizando la palabra, porque tú vas a hablar la palabra de parte de mí. Por eso se le pasó al siervo Noé, un hombre que hizo gracia ante la presencia del Señor, y comenzó a predicar la palabra durante 120 años y no se cansó de predicar la palabra. Mientras él predicaba la palabra, estaba trabajando, haciéndose arca que el Señor le mandó a hacer, y en ese tiempo no llovía, y la gente que hacía, la gente se mofaba de la palabra, la gente se burlaba, la gente desafiaba al Señor, la gente que estaba en casamiento, estaba en borrachera, estaba en pecado. Dice que a Dios le dolió en el corazón de haber hecho al hombre. ¿Sabe por qué le dolió? Porque el hombre constantemente quería hacer lo malo ante los ojos del Señor. No quería doblegarse, no quería obedecer a su mandato. Aún los animales se habían corrompido. Imagínate cómo estaba corrompida la tierra en aquel tiempo. Había muchas veces maldad, no solamente en los hombres, sino también en los animales. Los animales se habían corrompido totalmente. Y entonces al Señor le dolió en el corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, porque el hombre es carne, pero Dios es espíritu. La carne siempre tira el pecado, la carne siempre tira la fornicación, la carne siempre tira el mundo, pero tenemos una parte en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tira siempre para arriba a su nombre. Y entonces Noé comenzó a predicar, y dice que esa arca la terminó 120 años, y dice que se levantó un gran diluvio, pero ya era tarde, la puerta se había cerrado, la gracia se había cerrado, porque la puerta que Dios cierra, ningún hombre la puede abrir. Y dice que la gente separada quiso entrar a esa barca, pero la puerta estaba cerrada. Y sabemos que estamos viendo tiempo de Noé, tiempo de apostasía, tiempo de maldad. Aún la apostasía se ha metido dentro de los templos, se ha metido la tibieza, se ha metido el pecado, se ha metido la hipocresía. Aún los líderes, en los pastores, evangelistas, que muchas veces no predican la verdad. ¿Y sabe por qué no predican la verdad? Porque tienen miedo que la gente se vaya. Pero es importante predicar la verdad, porque la verdad hace libre al pecador de su mal camino, porque el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Por eso Cristo nos enseña en esta noche a predicar la verdad, a no casarnos con el pecado, porque nosotros no hemos casado con el Cristo eterno. Yo no estoy casado con el pastor, no estoy casado con mi esposa, estoy casado con el Señor y con su palabra a su nombre. El día de mañana lo que nos va a juzgar, lo que nos va a condenar, va a ser la misma palabra del Señor a su nombre. Por eso el tiempo está cerca, iglesia. Cada vez más maldad. Si uno se pone a mirar por YouTube, hay pastores que son homosexuales. Mírelo, están predicando en un altar. Han entrado esas cosas al altar, lamentablemente. Y usted piensa que Dios no está viendo esas cosas. Dios lo está viendo. Estos son los perros que se han metido en el altar ministrando las cosas santas. Y muchas veces uno le permite que ministre de esa manera delante de la presencia del Señor. Hay siervos que están en adulterio ministrando la presencia del Padre Eterno. Hay siervos que andan mintiendo, que todavía no se han apartado la mentira. Por eso Dios habla de los homicidas, habla de los mentirosos, habla de los fornicarios, habla de los adúlteros, habla de los hechiceros. Aún los brujos mismos están en los templos ministrando como diáconos, ministrando como evangelistas, ministrando como pastor. Se ha metido en los templos, en los altares. En Estados Unidos había una iglesia muy conocida llamada la iglesia de Anton LaVey, una iglesia satánica. ¿Sabe lo que hacía ese siervo, ese ministro del diablo? Hijo del diablo, ¿sabe lo que hacía? Preparaba ministros y lo enviaba a lugares donde se enseñaba la palabra del Señor. Él se aprendía los mandamientos, era enseñado en toda la escritura, y después lo levantaban como diácono, lo levantaban como evangelista, como pastor, pero nunca renunciaba al satanismo. ¿Y qué hacía? Se introducía en los templos y ministraba la palabra del Señor, y así la gente vivía atada por la mentira, atada por el espíritu
espíritu inmundo predicando en los altares, porque muchas veces la iglesia no tiene discernimiento, no tiene visión del Señor. Hay pastores que son ciegos, son mudos. Muchas veces Dios está mandando estas cosas y si uno lo ha mandado como atalaya es para advertir y para enfrentar y confrontar el pecado. A su nombre, Santo. Gracias, Padre eterno. Por eso dice la palabra: el que es injusto, sea injusto, iglesia del Señor. No hay que pelear con aquellos que son rebeldes. Si quieres ser rebelde, que siga siendo rebelde. Si es desobediente, que siga desobedeciendo, porque muchas veces tiramos perlas a los cerdos. Estamos tirando perlas a personas que no quieren cambiar, a personas que aman la mentira, a personas que practican el pecado. Por más que usted hable del pecado, esa persona no se va a doblegar. ¿Por qué? Porque ya está condenada para el Señor. Hay oraciones que nos llegan a la presencia del Padre eterno, porque le gusta practicar el pecado, ama el pecado, ama la carne, ama las cosas que este mundo ofrece, y muchas veces están vestidos de corbata, de saco, pero no quieren cambiar en la presencia del Señor, porque se revelaron a su palabra. Esto le pasó a Judas Iscariote, era un tesorero que estaba a los maestros, veía los milagros, pero Judas Iscariote nunca cambió su forma de ser, porque había avaricia en su vida. Él deseaba más el amor al dinero que las cosas espirituales. Por eso su vida fue condenada. Y este apóstol era un apóstol que estaba resentido. ¿Sabe por qué? Porque si tenía que entregarlo nuevamente al maestro, le iba a entregar. Era una persona que nunca se había arrepentido. Por eso ahora Judas está sufriendo en lugar de tormento. A su nombre. Por eso dice la palabra: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Si hay personas que no quieren cambiar, déjelo en la mano del Señor. Ore por misericordia, que Dios tenga misericordia de su alma, de su vida. Esto le pasó a Coré. Coré, ¿sabe lo que era? Era un levita, estaba en alabanza, pero Coré quería agarrar el lugar que le pertenecía a Moisés. No solamente quería estar en la alabanza, también quería estar como ministro delante de la presencia del Señor. Quería estar delante de un pueblo, pero Dios nunca le mandó a hacer ese trabajo. Y Coré se levantó, y también grupo de sequitos, mucha gente lo seguía a Coré. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y fueron entregados vivos directamente al sol, un lugar de tormento, porque se rebeló contra el ministro del Señor, se rebeló contra la palabra del Señor. Y toda persona que se revela contra la palabra tendrá consecuencias terribles. A su nombre, como le pasó a Elí. Elí no amonestaba a sus hijos como tenía que amonestarlo. Compartía el pecado, lo amonestaba livianamente. Sigue pecando, hijo, sigue fornicando. No lo soltaba como tenía que soltarlo, no lo reprendía como tenía que reprenderlo, lo tenía que bajar automáticamente del sacerdocio, pero permitió que siguiese ministrando delante la presencia del Señor. Y sigo juicio contra Elí y contra sus hijos, los cuales no se arrepintieron. A su nombre. Y cuando Elí se entera que el arca fue robada por los filisteos, ahí muere Elí delucado, porque era un hombre viejo y pesado, y estaba en su silla sentado. A su nombre. Se había perdido la visión, había palabra del Señor. Por eso Dios saca a aquellos que no son sagrados delante de su presencia, y pone a personas que son fieles en el ministerio. A su nombre. Por eso Dios no se casa con nadie, iglesia. Por más que te engañe el evangelio, Dios no se va a casar con usted. Dios no se casó con David. David pecó y pagó las consecuencias terribles. Hizo cosas buenas, pero David pecó, pero después ya no pecó más. Pero ya su vida cambió totalmente. Hubo desgracia en el reino, violaciones, muerte, muchas cosas. La espada jamás se apartó.
Por eso aquel que es santo, santifíquese más. Busque la santidad, busque la consagración, ame la palabra, ponga por obra la palabra del Señor. Ya no seamos hipócritas en la presencia del Padre Eterno. Esto decían los griegos. ¿Sabe por qué usaban esa palabra hipócrita? Porque ellos iban al teatro y eso decía, vamos a ver al hipócrita. Y el hipócrita que hacía, se ponía una máscara y hacía de un actor en el cual no era verdadero. Esa era la hipocresía de ese actor, el cual lo vivía, lo que él estaba haciendo como actor. Y muchas veces estamos en la presencia del Señor, muchas veces alabamos al Señor, muchas veces glorificamos al Señor, muchas veces predicamos la palabra del Señor, pero somos hipócritas en su presencia, porque muchas veces nos sacamos la máscara, muchas veces mentimos, muchas veces practicamos el pecado y estamos con saco, estamos con corbata, una buena vestimenta, pero la hipocresía muchas veces está en nuestra vida. Por eso el Señor recriminaba en San Mateo capítulo 23, ustedes vayan a la cátedra de Moisés, escuchen la palabra que le da a los fariseos, pero nunca haga lo que ellos hacen, porque son hipócritas, muchas veces no practican la verdad, le enseñan la palabra, escuchen esa palabra, atesórenla en su vida, porque muchas veces ponen carga pesada que aún ellos mismos pueden llevarla. Esa es la hipocresía que practicaron los fariseos a su nombre. Por eso yo demando esta vida el corazón totalmente, porque el corazón muchas veces se inclina al pecado, se inclina a la sexualidad, se inclina a estas cosas. Por eso amemos la palabra del Señor, busquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Cristo viene pronto y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que busque en su santa divina presencia a su nombre. Gracias, Padre. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo, a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. La palabra del Señor jamás y nunca pasará. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando vino Cristo a la tierra, en el capítulo 3 San Juan, dice que vino a predicar la palabra del Señor. El mismo Señor lo envía a Cristo a la tierra para salvar lo que se había perdido. Pero dice la Escritura que no aceptaron la palabra, que no creyeron en Jesús, porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque el mundo muchas veces no viene a la presencia del Señor para que sus obras no sean reprendidas. Porque hacen cosas malas delante de su presencia. Pero al no creer ya están condenados. Porque no creen en Jesucristo, no creen en la palabra, no creen en el mensaje que Cristo dio. Porque Cristo fue el predicador que más predicó sobre el infierno. Predicó sobre el infierno, sobre el Hades, un lugar de tormento. Esto me hace acordar de rico y Lázaro cuando comenzó a dar esa parábola. Era una parábola verdadera porque habla de Lázaro, un hombre propio, y también habla de rico. Dice que rico disfrutaba su riqueza en la tierra, había en su vida esplendor, todos los días tenía fiesta, no le faltaba nada, pero un día llegó la muerte tanto a Lázaro como a rico. ¿A dónde fue rico? Fue al lugar de tormento, al lugar donde las almas eran atormentadas porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y hay mucha gente que muere en pecado y piensa que va directamente al cielo, que está descansando a su nombre, y esto es mentira del diablo, porque muchas veces la gente cree en esa mentira, pero todo aquel que se santifica va adelante de la presencia del Señor. Pero Lázaro, que le son Jesucristo, por más que era pobre, por más que no tenía para comer, pero él vivía las palabras, amaba la palabra, y cuando le causó la muerte, fue al lugar de reposo, de descanso, fue al cielo de Abraham, porque creyó el mensaje de salvación, que son Jesucristo las tres. Y mucha gente va a ser condenada. ¿Sabe por qué? Porque no creen en Jesucristo y tampoco en su palabra. A su nombre, Jesucristo dijo: aquel que ama mi palabra, guardará mi palabra, pondrá por obra mi palabra, y yo, mi Padre, haremos morada con él. A su nombre. Gracias, Padre. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Malos perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama
y hace mentira. Hay requisitos para entrar en los cielos. Es verdad, iglesia. Y cuando Dios te habla de esta manera, porque Dios te está amando, es que el Señor quiere que ninguno se pierda. Porque la misma carta de Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, que no tarda su venida. Pero muchas veces se está tardando, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere arrepentimiento. Y quiere el Señor que ninguno perezca, que todo proceda al arrepentimiento y todos sean salvos. Esa es la obra redentora del Señor. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso hay que arreglar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Aleluya. Tenemos que arreglar nuestra vida, porque la salvación es personal. Yo no voy a salvar a mi esposa, ni mi esposa me salva a mí, ni tampoco voy a salvar a mis hijos. Si mis hijos andan en malos caminos, yo voy a orar por eso, para que Dios tenga misericordia y para que se vuelvan al Señor y se arrepienta de todas las cosas malas que hace. Por eso la salvación es personal. Esto me hace acordar los talentos. En el capítulo 25 de San Mateo dice que el Señor a uno le entrega 5, al otro le entrega 2 y al último le entrega 1 solo. Y el que tenía 5 dice que lo multiplicó. ¿Por qué? Porque lo depositó en un banco y los intereses fueron doblegados. Y el que tuvo 2 también lo multiplicó. Pero el que tuvo 1 solo dice que ¿qué hizo? Dice que lo escondió. ¿Por qué? Porque tuvo temor, tuvo miedo, porque sabía que el Señor era severo, era duro, pero Dios no va a sembrar, Dios no va a cosechar donde no ha sembrado, donde Dios demanda. Por eso uno tiene que darle lo que Dios le corresponde. Y este que recibió un talento nunca obedeció la palabra, nunca puso por obra la palabra del Señor, y por eso fue condenado, porque hubo un juicio contra esta persona. Y la salvación ahí nos muestra que es personal. Aquel que se santifique, santifíquese más en la presencia del Señor. Santificate, porque Dios reprende, exhorta y castiga a todo lo que ama, porque Dios es un Dios celoso y Dios siempre pelea por su obra. A su nombre hay que tener arrepentimiento en nuestra vida, para que haya cambio, para que haya sinceridad en nuestra vida. Arrepentimiento sincero delante de su presencia, lavar nuestra vestidura no solamente por fuera, sino también por dentro. A su nombre. Y eso es lo que Dios quiere en esta vida, que limpiemos el corazón de toda inmundicia, de todo pecado. Por eso Dios en San Mateo capítulo 15 hablaba: lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Los malos pensamientos, avaricia, lujuria, malos deseos, fornicaciones, todas esas cosas salen del corazón, y eso contamina. No es lo que entra. Podemos comer una buena comida, pero eso lentamente lo va a ser desechado. Pero lo que contamina al hombre es la abundancia del corazón. Por eso Dios mira el corazón del hombre, y eso es bueno, porque Dios está mirando lo interior del hombre, de cada mujer y de cada hombre. A su nombre, lo importante, limpiarse en su presencia. ¡Aleluya! Hoy te va a escuchar un testimonio de un predicador. Y este predicador se fue al África y allá entró a una tribu. Había como 3 tribus diferentes, pero fue una tribu específica. Y esta tribu específica tenían reglas, mandamientos, pero no conocía muy bien la palabra del Señor. Fueron predicados y este predicador le hablaba a través de mensaje, pero mensaje con sus manos, y tenía que hacer algún muñeco para que ellos entiendan el mensaje específico de la cruz del Calvario. Y dice, apenas llegó este predicador a ese lugar, le presentaron a una mujer desnuda, porque esa es la costumbre de esta tribu, darle una mujer, porque a esa mujer la usan como una ramera para que se acueste con tu hombre que he presentado en aquel lugar. Pero si ese hombre se acostaba con esta mujer, automáticamente el cacique le quitaba la vida. ¿Por qué? Porque no tenía temor del Señor, lo estaban probando la misma vez. Pero este varón que llevaba una foto de su esposa siempre, y cuando le muestra la foto de su esposa, el cacique dice que halló gracia delante de él, halló gracia a este varón. Tú no has caído en gracia, y entonces puedes compartir con nosotros. Y le cayó bien. ¿Por qué? Porque fue sincero. Si era otro varón del Señor, hubiera caído en pecado, pero él tenía temor del Señor, porque tenía una esposa. Pero a la misma vez, esa tribu tenía mandamiento, y a los jóvenes les enseñaba: si ellos se juntaban con una mujer, directamente se tenían que casar.
porque eso no permitía el adulterio, fornicación. ¿Sabe lo que hacía? Lo mataban automáticamente a los dos. El mismo cacique había implantado esta regla, y es palabra del Señor. Si uno se pone a mirar la Biblia, antiguamente mataban a los fornicarios, a los adúlteros, lo presentaba delante del pueblo y morían apedreados. Imagínense que eso no tenía mucho conocimiento, pero algo ponían en práctica, y dice que automáticamente mataba a los jóvenes, y el joven, para ganarse el favor del padre, tenía que presentar una dote, y si esa dote era la buena economía, el padre aceptaba como esposo para su hija, pero si no aceptaba esa dote, lo rompía automáticamente y se tenía que ir a la casa de su hogar. Y aquello que encontraban en adulterio, tanto hombre como mujer, que hacían con estos dos personajes, los llevaban al monte, en medio de la jungla, y había un árbol muy grande, y había hormigas que medían casi 2 pulgadas, hormigas grandes, que cada vez esa hormiga picaba 7 veces, automáticamente el ser humano moría. Y que hacía, ataba a los dos, tanto el hombre como la mujer, y comenzaba a golpear la tierra. ¿Para qué? Para que las hormigas salgan, y comenzaba a inundar todo su cuerpo, y comenzaban a picarle. ¿Por qué? Porque habían caído en adulterio. Imagínense una tribu que no tenía mucho conocimiento, pero algo conocía, y ahí comenzó a enseñar la palabra del Señor. Cuánto Dios con nosotros, que muchas veces Dios te ama y te advierte y te aconseja, pero para el bien de nuestra alma, para la salvación de vida que Dios tiene para nuestra vida. A su nombre, cuántas cosas debemos aprender que delante de su presencia. Por eso limpiate, santificate, buscar la santidad, buscar la palabra, orar al Señor. Dios mío, en esta área no puedo cambiar, ayúdame, Dios mío, soy débil en la carne, muchas veces me cuesta cambiar, pero pide al Señor. Por eso tenemos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, Él te da poder, Él te da dominio propio, te da ese amor para que uno pueda vencer. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a vivir una vida carnal, pero tenemos el Espíritu Santo porque hemos creído en Jesucristo de Nazaret, y si hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y te da ese poder, te da esa valentía para cambiar, para santificarte y para buscar solamente de la presencia del Señor. Todos los que estamos aquí queremos partir de su lugar celestial, y esa morada Dios tiene preparada para aquellos que son fieles, para aquellos que buscan la santidad. Considerate, iglesia, por más que te cueste, buscalo al Señor, buscalo, y que la carne muera cada día, que el deseo muera, pero eso va a ocurrir cuando el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida. A su nombre, dale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Aplaude al Señor. Conéctate esta noche, iglesia. Poderoso,